palabra en... Creo que no podríamos entender la vida de la iglesia sin la carta a los Corintios. Esta carta es una carta que describe una diversidad de situaciones que se dan en la vida de las iglesias. La iglesia de Corinto fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y esta carta él escribe muy probablemente desde la ciudad de Éfeso. Y escribe esta carta porque él había recibido una carta de los hermanos de Corinto haciéndole varias preguntas. Algunos hermanos que trabajaban en los barcos que iban de Corinto a Éfeso, llegan a Éfeso y le platican a Pablo lo que está sucediendo en Corinto. Y le dicen, bueno, pues hay varias preguntas. Y Pablo escribe esta carta para responder a aquellas interrogantes de los creyentes de Éfeso. Toca una diversidad de temas. Toca sobre la unidad de la iglesia, sobre el matrimonio, sobre las cuestiones de litigios ante tribunales civiles, tiene que ver con los dones espirituales, tiene que ver con la doctrina de la resurrección. Hay una diversidad de temas. Pero uno de los aspectos que Pablo toca para dar instrucción a la iglesia tiene que ver con el orden en el culto público. Y los capítulos 11 y 12 tienen que ver con ese orden en el culto. Y uno de los aspectos que Pablo toca tiene que ver con la Santa Cena, la Cena del Señor. Y voy a invitarles a acompañarme al capítulo 11. Como primer domingo de mes tenemos el gozo, el privilegio de acercarnos a la mesa del Señor. Y yo creo que es muy importante que nos detengamos y reflexionemos sobre el significado de la Cena del Señor. Decía Juan Calvino que uno puede tomar el sacramento sin recibir el sacramento. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, podemos tomar el pan, tomar la copa, pero podemos no recibir ninguna bendición. Porque la bendición depende de la actitud con que nosotros nos acercamos. No es algo, ¿verdad?, mágico tomar el pan y la copa y solo por comerlo ya vamos a ser bendecidos, sino que depende en gran manera de nuestra actitud con que nos acercamos. Yo creo que todos los que estamos aquí, si manejamos algún vehículo cuando vamos a viajar, normalmente tenemos la precaución de hacer una revisión, ¿verdad? Cómo están las llantas, los frenos, las luces, cómo están los niveles de fluidos, y después de revisarlo salimos con más confianza. Algunas veces se nos olvida, ¿verdad? Y estamos expuestos a imprevistos. Y no sé si ustedes son de esos viajeros frecuentes y viajan en avión, se dan cuenta que cuando un avión llega, hay un procedimiento para inspeccionar el avión cada vez que baja a la pista. Y tienen que cubrir y checar cada uno de esos aspectos de ese protocolo. ¿Qué pasaría si no se checan con detenimiento todos los aspectos que marca el manual? ¿A qué nos exponemos? Es diferente tener un percance con el carro, ¿verdad?, a tener un percance ahí a 10,000 metros de altura. Bueno, cuando nosotros nos acercamos a la Cena del Señor, también debemos revisar nuestra vida. Porque a veces nos acercamos sin el debido entendimiento a la Cena del Señor. ¿Cómo podemos participar correctamente de la Cena del Señor? Eso es lo que quisiera que meditemos en esta noche. Entonces, ¿cuál es la pregunta que vamos a responder? ¿Cómo participar correctamente de la Cena del Señor? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Cuál es?
cómo participar correctamente de la cena del Señor. Y es mi oración que esta noche, al salir de este lugar, vayamos con un claro entendimiento, no solo con un claro entendimiento, sino con una experiencia viva, real, de lo que es acercarnos correctamente a la cena del Señor. Vamos a ver qué consejo nos da el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11. Ven ustedes, en el versículo 2, capítulo 11, versículo 2, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Al parecer era una iglesia bien obediente al apóstol. Se acordaban de todo y él los alababa por eso. Pero cuando llega al versículo 17 hay un cambio en el tono de la escritura y dice, pero al anunciaros lo que sigue, ¿qué pasa? No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. ¿No les parece duro el lenguaje que Pablo usa? Sí, hermanos, en este asunto no les alabo, porque no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y cuál era el problema? ¿Qué estaba provocando esa situación en Corinto? Dice el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Entonces, el problema de la iglesia de Corinto era la falta de unidad. Habían divisiones. Los seres humanos somos bastante complicados, ¿sí? Al parecer en la iglesia de Corinto se habían formado grupos alrededor de ciertos líderes. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Quién les dije? Pablo en su segundo viaje misionero. Así que Pablo tenía su grupo de seguidores y decían, nosotros somos fieles a nuestro fundador. Pablo es nuestro padre espiritual. Pero había llegado un predicador de África, ¿verdad? Muy carismático, muy entusiasta, se llamaba Apolos. Y Apolos captó también la atención de un buen grupo de la iglesia y otros decían, no, a nosotros nos encanta Apolos, con él aprendemos muy bien y además predica bien divertido, ¿sí? Y estaban reunidos alrededor de la persona de Apolos. Y quizá algunos, con un trasfondo un poquito más cercano, pueblo de Israel, decían, no, a nosotros nos gusta escuchar a Pedro. Pedro nos cuenta tantas historias de Jesús porque él vivió con Jesús, él escuchó a Jesús. Decían, nosotros preferimos a Pedro. Y eso es lo que Pablo dice. ¿Está dividido Cristo? No, ¿verdad? Así que un primer requisito para participar correctamente de la cena del Señor es venir en unidad. Vencer las divisiones. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche al acercarnos a la cena del Señor, ¿cómo están mis relaciones personales? ¿Hay algo que está estorbando mi relación con algún hermano? Y al estar distanciado de ese hermano, ¿estoy mal con Dios? Porque a veces guardamos resentimientos, ¿no es cierto? Y vamos permitiendo que se acumulen cosas en nuestro corazón. Y eso nos va separando, nos va alejando de los hermanos. ¿Hay alguien con quien tú te hayas enojado, enemistado, y que esta noche el Señor habla a tu corazón y te dice, acuérdate, participar de la cena del Señor es venir en unidad? El problema era la división. La división surge
de una falta de comprensión de lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno, no está dividido. Y eso es lo que Pablo enfatiza en el capítulo 12. En el capítulo 1 ya el apóstol Pablo señalaba esto. Si me acompañan rápidamente a 1 Corintios capítulo 1 en el verso 10. 1 Corintios 1:10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que esta noche, cuando nos acerquemos a la cena del Señor, para hacerlo correctamente debemos venir en un espíritu de unidad. ¿Cómo están mis relaciones personales? ¿Con quién estoy distanciado? ¿Con quién estoy enojado? ¿Hay alguien a quien yo no pueda perdonar? ¿Hay algo que yo he guardado en mi corazón por mucho tiempo y que sigue siendo ese aguijón en mi vida, que no me permite estar en unidad? Bien, esta noche es la oportunidad para que tú dejes atrás todas esas cosas y puedas decirle: Señor, sí, entiendo tu palabra. Sé que he guardado resentimientos, rencores, pero yo quiero participar dignamente de tu mesa. Delante de ti yo perdono, yo dejo esos sentimientos. Ayúdame a estar en unidad con los demás. Es muy importante, hermanos. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo participar qué? Correctamente de la cena del Señor. Y lo primero que vemos, para participar correctamente de la cena del Señor, debemos venir en un espíritu de... Revisemos nuestra vida. Otra forma para participar correctamente de la cena del Señor, si regresamos al capítulo 11 de Corintios. El tema de la unidad lo abarca Pablo en varios versículos aquí, pero creo que ya hemos compartido lo más sustancioso. En el versículo 23, Pablo nos introduce a otro tema, tocante a la cena del Señor. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que no solo debemos venir en unidad, sino también debemos venir con entendimiento. Cuando tú recibes ese pan, lo recibes la copa, ¿qué significa eso en tu vida? Porque Jesús nos está diciendo: esto es mi cuerpo. Tal vez si tú ves el pan, tú puedes decir: bueno, este pan es marca fulana de tal, ¿verdad? Lo puedo comprar en tal tienda y perfectamente, y tal vez lo comes entre semana. ¿Qué hace el pan que vamos a usar esta noche distinto de lo que habitualmente comemos en nuestras casas? Que este pan lo comemos como recordando que Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Esta mañana hablábamos del concepto de muerte sustitutoria, ¿se acuerdan los que estuvieron? Cristo tomó nuestro lugar. Por eso dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así que cuando tú tomes el pan, lo que tienes que estar pensando es: Señor, tú tomaste mi lugar en la cruz, que debía de estar allá, soy yo por mis pecados, pero tú tomaste mi lugar y por tu muerte me has perdonado. ¿Podemos entender esto?
Podemos comprender que cuando tomamos el pan y la copa estamos recordando el sacrificio de Cristo por nosotros. Entonces tenemos que venir con unidad, con entendimiento. Y finalmente tenemos que venir con un compromiso. Ven ustedes, aquí mismo en capítulo 11, verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué pasa? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuál es ese compromiso? Anunciar ¿qué? La muerte del Señor. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? ¿De qué se trata el Evangelio? La muerte de Cristo por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo tomando nuestro lugar. Y nuestro compromiso es ser testigos de esa muerte y de esa resurrección de Jesús. Cuando salgamos de aquí, tenemos que salir con ese compromiso, es decir, sí, Señor, el comer tu cuerpo me compromete, me hace uno contigo. Es algo que yo asumo. Sí, Señor, soy tu discípulo. Voy a declarar tu muerte y tu resurrección. Entonces, tiene implicaciones para el momento después que salimos de este lugar. No solo nos hace sentir bien, no solo nos da paz porque experimentamos perdón, sino también el tomar la cena del Señor nos compromete a ser proclamadores de la buena nueva, del sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Así que esta noche hay 3 cosas que debemos tener en mente. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo participar correctamente de la cena del Señor? Y hemos considerado 3 aspectos. Venir como en unidad, con entendimiento y con compromiso. ¿Podremos participar esta noche de esa manera, hermanos? Así que cuando tú recibas el pan y la copa, piensa en estas 3 cosas. Unidad, entendimiento y compromiso.